Mi nombre es Gabriel Edgardo Yugdar y te invito a que me acompañes por este pequeño viaje a la historia de la Iglesia. Te invito a suscribirte y a ayudarme dándole un me gusta a este video. ¿Preparado para el viaje? Comencemos. Hola amigos, qué alegría reencontrarnos en este viaje por la historia de la Iglesia. Hoy vamos a tocar un tema un poco sensible para algunos, así que yo quiero advertirles que los que ya siguen este canal saben que no es un canal para fanáticos. Aquí analizamos la historia de la Iglesia, dejamos que la historia de la Iglesia hable por sí misma. Y como la historia de la Iglesia no le pertenece a un grupo en particular, sino que nos pertenece a todos los que formamos parte de la Iglesia, pues todos tenemos derecho a escuchar, investigar, dejar que hable la historia, no pretender juzgarla, ni condenarla, ni para justificarla, sino simplemente oír qué nos dice la historia de la Iglesia. Vamos a ver qué nos dice la historia de la Iglesia acerca de la veneración de imágenes en la Iglesia primitiva. La Iglesia primitiva, la Iglesia de los siglos I, del siglo II y III, ¿veneraba imágenes? Bueno, dejemos que hable la historia de la Iglesia. Yo me voy a basar, todos los libros que voy a utilizar son católicos romanos, de catedráticos, de eruditos católicos romanos, para que no digan que uno utiliza, claro, trata de llevar agua para su molino utilizando lo que le beneficia. No, no, vamos a tomar los libros que he encontrado acerca del tema de la iconografía, de las imágenes en el arte cristiano del segundo y tercer siglo, o cuarto siglo también llegando un poco, y vamos a ver qué nos dicen los eruditos católicos romanos. Vamos a empezar por Santoianni Rolando en su libro Imagen y Iconoclasia, itinerario del arte cristiano. Nos dice: en el primer cristianismo, siguiendo el mandato del Decálogo y también por herencia de la costumbre judía, no se tenían imágenes ni se rendía culto a ellas. Hablar de imagen en este tiempo retrotraía a la idolatría pagana, la cual estaba todavía viva y era condenada por la fe cristiana. Aceptar y promover abiertamente las imágenes hacía correr un doble peligro. Por un lado, confundir los conversos del paganismo, a los cuales se les había explicado la falsedad de los ídolos, y por otro, por falta de una teología adecuada, que volviesen a caer en lo mismo de lo que se los había liberado. Este rechazo, que comenzó siendo una especie de protección contra la idolatría, se extendía incluso a su uso como decoración. Esto se debió al hecho de que para la Iglesia primitiva, en su confrontación lógica con el ambiente frívolo del imperio, el arte era considerado una vanidad mundana. De esta manera, solamente quedaba salvo la música, más bien bastante elemental y que por entonces se utilizaba en el canto de himnos y salmos, pero de ninguna manera alguna representación pictórica o escultórica. Entonces, ¿qué nos dice primeramente Santoianni Rolando? Que dice que en el primer cristianismo, siguiendo el mandato del Decálogo, porque estaban obviamente el cristianismo primitivo influenciado, venía del judaísmo, no se tenían imágenes ni se rendía culto a ellas. Es decir, se lo tenía por algo frívolo, porque era algo artístico, y al arte se le consideraba en los primeros años del cristianismo que pertenecía a esa frivolidad del Imperio Romano. Lo único que era aceptado en los cultos cristianos era, en algún aspecto, la música. Es decir, se entonaban himnos y cánticos espirituales. No había instrumentos de música, no había arte, pintura, ni escultura, nos dice Santoianni. Veamos qué nos dice ahora el catedrático Ramos Lizón, que es profesor emérito de la Universidad de Navarra. Este es un excelente libro. Es un gran autor, Ramos Lizón, catedrático emérito de la Universidad de Navarra y también del seminario, ¿no?, o de la Universidad de Teología. Compendio de Historia de la Iglesia Antigua, de la editorial EUNS, ¿no?, de la editorial de la Universidad de Navarra. Excelente libro de historia. Es un catedrático católico romano también. ¿Qué nos dice? Sin embargo, es preciso reconocer que los cristianos de los comienzos
se tuvieron que enfrentar a una seria dificultad en este terreno: el rechazo de las representaciones iconográficas de la divinidad que se formulan en las Sagradas Escrituras. Si tenemos en cuenta, además, que el cristianismo nace en el seno de la ortodoxia judía, se comprenderá el enorme peso que gravita sobre él por la expresa prohibición de fabricar imágenes, que figura en varios pasajes del Antiguo Testamento. Como habíamos dicho anteriormente, nace el cristianismo dentro o en el seno de la ortodoxia judía, en el cual no se toleraban, no se permitían imágenes. Por lo tanto, en el cristianismo, cuando arranca en el siglo I, se tuvieron que enfrentar con esta dificultad: el rechazo que generaba las representaciones iconográficas de la divinidad que eran condenadas en las Sagradas Escrituras. Continuemos leyendo a ver qué nos dice este catedrático emérito Ramos Lizón. La asimilación de estos criterios por parte de los cristianos llevaba aparejada una postura que chocaba, en ocasiones, con las ideas religiosas de los paganos. Así lo vemos reflejado en las respuestas que da Minucio Félix a las objeciones de un pagano que le interroga sobre la ausencia de signos externos en el culto cristiano. Recordemos que Minucio Félix es un apologista que vivió, no se sabe exactamente la fecha, pero entre la segunda mitad del siglo II y la primera mitad del siglo III. ¿Qué le dice Minucio Félix, este apologista de la iglesia primitiva, a un pagano que lo confronta y le dice: ¿por qué ustedes no tienen imágenes? Entonces dice Minucio Félix: ¿pensáis que ocultamos nuestras creencias porque no tenemos templos ni altares? ¿Qué imagen voy a fabricar de Dios? Si bien considerado, el mismo hombre es la imagen de Dios. ¿Qué templo le voy a erigir si el mundo entero, creado por él, no puede contenerlo? Yo, que soy solamente un hombre y me albergo holgadamente, ¿voy a encerrar a tanta majestad en un pequeño templo? ¿No es mejor venerarlo en nuestro espíritu y consagrarle un altar en nuestro interior? Esto está en la obra de Minucio Félix Octavio en el capítulo 32, en el punto 1 y 2. Esto en el libro, lo estamos tomando del libro del catedrático de la Universidad de Navarra, Ramos Lizón, experto en patrología. Entonces tenemos aquí a un apologista de la primera época del cristianismo que le responde a un pagano que los confronta porque no tienen altares, porque no tienen imágenes, porque no tienen estatuas. Entonces le dice: no necesitamos construir templos ni altares, porque los templos y los altares somos nosotros, es decir, el cristiano. Continúa diciendo Ramos Lizón en su libro Compendio de Historia de la Iglesia Antigua: el rechazo a las representaciones plásticas de la divinidad lo fundamenta Clemente de Alejandría. Recordemos, Clemente de Alejandría en Egipto es del año 150 al 215, es decir, una época bastante temprana del cristianismo, siglo II, siglo III, basándose en un argumento bíblico que después el mismo Clemente razonará filosóficamente. Dice Clemente de Alejandría: Moisés, muchos siglos antes, había promulgado expresamente la prohibición de hacer imagen o reproducción esculpida, fundida, moldeada o grabada, para que no nos apeguemos a lo sensible, sino que pasemos a las cosas inteligibles. En efecto, la costumbre de la mirada escudriñadora envilece la majestad de lo divino, y venerar la esencia inteligible mediante la materia es deshonrarla por la sensación. Esto lo dice Clemente de Alejandría en su libro Stromata, en el libro quinto, capítulo 5.28. Es decir, dice aquí una frase muy esencial, ¿no? Venerar la esencia inteligible mediante la materia es deshonrarla por la sensación. Nos sigue explicando Ramos Lizón, este catedrático católico romano. Ahora bien,
Como ya hemos indicado que el arte es una dimensión propiamente humana, irán apareciendo con el tiempo, especialmente a partir del siglo III, testimonios de símbolos, imágenes o escenas de contenido manifiestamente cristianos. El mismo Clemente de Alejandría que acabamos de leer, a pesar de su rechazo a toda representación sensible, recordemos que decía Clemente que la representación sensible de lo invisible, que es la divinidad, envilece el culto a la divinidad. Entonces, propone Clemente de Alejandría a los cristianos que pueden llevar en sus anillos de sellar algunos símbolos cristianos, como la paloma, la lira musical, el pez, la barca, el áncora o la figura del pescador. Esto está en el libro El Pedagogo. Lo podemos encontrar en el libro 3, capítulo 59, en el punto 2 del libro de Clemente de Alejandría. Exactamente lo que dice Clemente de Alejandría en este libro. Recordemos que Clemente de Alejandría es del 150 al 215. Vamos a leer qué dice en el libro del Pedagogo. Si bien no es considerado padre de la Iglesia, sí es un escritor eclesiástico de la Iglesia primitiva, muy importante, previo a Orígenes. Que las figuras grabadas en nuestros sellos sean la paloma. La paloma representaba la paz y el bautismo. Lo que está aquí, entre corchetes, lo he puesto yo para aclarar el simbolismo que nos da Clemente de Alejandría, ¿no? Que las figuras grabadas que podemos llevar, decía en nuestros sellos, en los anillos, sean la paloma, por ejemplo, que representa la paz y el bautismo, el pez, es el acróstico de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, la nave llevada por el viento, que representa la iglesia que reúne a los salvados a modo del arca de Noé, o la lira musical que usó Polícrates, que simboliza la doctrina cristiana, o el áncora de nave, que significa la esperanza, que llevaba grabada Seleuco en su anillo. Y si alguno es pescador, recordará al apóstol y a los niños sacados del agua. Está haciendo referencia, o símbolo esto, de los renacidos. Pero no debemos grabar imágenes de ídolos, pues volver la mente hacia ellos está prohibido. Tampoco dice Clemente que se debe representar la espada ni arco, porque nosotros anhelamos la paz, ni una copa, pues somos prudentes. Esto está en el libro del Pedagogo de Clemente de Alejandría, en el libro 3:11. Ahora, veamos qué opinaba Orígenes, otro gran, importantísimo teólogo y escritor eclesiástico de finales del siglo II, principio del III. Abarca del 185 al 232, más o menos. Dice Orígenes: nos alega además Celso acusaba a los cristianos, y entonces Orígenes le escribe este libro contra Celso para refutar el ataque de Celso, pagano, hacia los cristianos. Nos alega además Celso el dicho de Heráclito, que él interpreta en el sentido de que es necio hacer oración a las imágenes o estatuas si no se sabe cuáles son dioses o héroes, como tenían, ¿no?, los griegos. A esto hay que responder: ser posible conocer a Dios y a su unigénito y a los que Dios ha honrado con el título de dioses y participan de la divinidad, se refiere a los ángeles, y son distintos de todos los dioses de las naciones, que son demonios. Pero no es posible conocer a Dios y orar a las estatuas. Esto está en el libro de Orígenes contra Celso. Sigamos leyendo un poco más que nos dice Orígenes en el mismo libro contra Celso, en el libro 7, capítulo 66. Esta lo tomé del editorial Bach. Está en la página 517 de las obras de Orígenes contra Celso. Pero no solo es necio, dice Orígenes, orar a las imágenes, sino también, siguiendo el hilo de la gente, fingir que se ora a ellas. Nosotros, empero, una razón más que tenemos para no venerar las imágenes es la de no caer, en cuanto de nosotros dependa, en la idea de que tales estatuas son otros dioses. Por eso le reprochamos a Celso y a todos los que confiesan que tales estatuas no son dioses, que esos que aparentan ser sabios tributen un aparente culto a las estatuas. Es decir,
Celso decía, no, es que nosotros no le hacemos la oración y la adoración a la estatua, sino a quien representa la estatua, al prototipo. La estatua es solo una representación. Nosotros no es que estemos adorando la estatua y que nuestra oración se dirija a ese pedazo de madera, o de yeso, de oro, de plata, sino a quien representa verdaderamente, al prototipo. Bueno, que este mismo argumento es que usa hoy el católico romano para defender la veneración de imágenes. Dice, no, yo no estoy orando a la imagen, sino a quien ella representa, el prototipo. Pues ese era el argumento que usaban Celso y los paganos, y Orígenes se lo refuta. Dice, por eso le reprochamos a Celso y a todos los que confiesan que tales estatuas no son dioses, que esos que aparentan ser sabios tributen un aparente culto a las estatuas. Es más, ni siquiera pensamos que las estatuas representen una imagen divina, como quiera que no cabe describir la forma del Dios invisible e incorpóreo. Aquí está lo importante que dice Orígenes. Ni siquiera, dice, nosotros los cristianos pensamos que las estatuas representen una imagen divina, como quiera que no cabe describir la forma del Dios invisible e incorpóreo. Como decía San Clemente de Alejandría, deshonra la divinidad el querer representar de forma sensible aquello que es insensible, aquello que es invisible, que es la deidad. Sigue diciendo Orígenes, luego dice Celso que huimos de levantar estatuas y templos, es decir, Celso y los paganos acusaban a los cristianos de que huían de levantar estatuas y templos. Les acusaba por no tener los cristianos estatuas ni templos, porque esto se imagina él ser para nosotros la segura contraseña de una asociación oculta y misteriosa. Es decir, Celso y los paganos decían, los cristianos no tienen estatuas, no tienen altares, no tienen templos, porque son como una asociación oculta, son como algo que están allí y se mueven en las penumbras, ¿no? Como algo malo, como si fuera una especie de logia secreta. Y no ve que para nosotros, dice Orígenes, son altares la mente de cada justo. Y de ellos, es decir, de la mente de cada justo, sube, real y espiritualmente, olorosos inciensos, que son las oraciones que brotan de conciencia limpia. De ahí que se diga en el Apocalipsis de Juan 5:8, los perfumes son las oraciones de los santos. Y en el salmista, sea mi oración como incienso en tu acatamiento. Las imágenes, empero, y las ofrendas que convienen a Dios no son las fabricadas por artesanos vulgares, sino las que labra y modela en nosotros el logo de Dios, las virtudes que imitan al primogénito de toda la creación, donde están los ejemplares de la justicia, la prudencia, la fortaleza, sabiduría y demás virtudes. Así pues, en todos aquellos que de acuerdo con el logos divino se han fabricado para sí la templanza, justicia, fortaleza, sabiduría, piedad y demás imágenes de virtudes, en esos decimos que se levantan las estatuas, con las que estamos convencidos se honra debidamente al que es prototipo de todas las imágenes, imagen del Dios invisible. Es decir, Cristo es la imagen del Dios invisible, por lo tanto el cristiano es imagen de Cristo. Llegar a la conclusión, Orígenes, de que las verdaderas imágenes, que los cristianos no necesitamos imágenes ni estatuas, porque las verdaderas estatuas y las verdaderas imágenes de la divinidad de Cristo somos nosotros los cristianos, que somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo, por el Espíritu Santo, porque le miramos como en un espejo, así dice la Escritura, y somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. Por lo tanto, así como Cristo es la imagen del Padre, es la imagen de Dios, nosotros somos la imagen de Jesucristo. Por eso el cristiano, dice Orígenes, no necesita estatua, porque somos estatuas vivientes. Así como Pedro decía que nosotros somos piedras vivas, Orígenes decía, el cristiano es una estatua viviente, una estatua, una imagen de Cristo viviente. Nosotros, decía Orígenes, somos la imagen de Cristo. No necesitamos imágenes ni estatuas. Y Dios unigénito. Todos aquellos, además, que desnudándose del hombre viejo con sus obras y revistiéndose del nuevo, que se renueva para conocer según la imagen del que lo creó, al restablecer en sí mismo la imagen del Creador, erigen en sí mismos estatuas tales como las quiere el Dios Supremo.
decir, todo aquel que se despoja del viejo hombre y es transformado en un nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, es decir, el que por medio del Espíritu Santo es formado en sí mismo la imagen de Cristo, él pasa a ser una imagen de Dios, él pasa a ser una estatua viva, que rinde culto a Dios, a la divinidad. Esto está en el libro de Orígenes, es muy interesante lo que dice Orígenes contra Celso, porque ustedes van a ver que en la iglesia primitiva, en estos primeros siglos, existe esta teología de que el cristiano es la válida y la verdadera imagen de Dios. Así como Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, pero como el pecado se desvirtuó su imagen, pues al convertirnos a Cristo, por medio del Espíritu Santo somos transformados a la imagen de Cristo. Y a partir de entonces, nosotros nos convertimos en el templo de Dios, en el altar de Dios, en estatuas vivas, porque somos la imagen de Cristo. Por lo tanto, por eso no tenían los cristianos imágenes de Cristo, porque las imágenes de Cristo no eran frías estatuas, sino que nosotros, decía Orígenes, Clemente y todos los padres y escritores eclesiásticos de los primeros siglos, había esta teología de que el cristiano era la imagen de Cristo, la estatua viviente de Cristo. Leamos ahora una interesante cita de otro gran padre de la iglesia, de aquella época, de la iglesia primitiva, de Ireneo de León. Estamos hablando del año 130 al 202. O sea, estamos hablando de una época muy temprana. Un gran padre de la iglesia. Está hablando de los gnósticos. Dice, ellos se dan el título de gnósticos. Poseen imágenes, unas pintadas, otras hechas de diversas materias, porque según ellos, un retrato de Cristo fue hecho por Pilato en el tiempo en que Jesús vivía entre los hombres. Coronan estos gnósticos estas imágenes y las exponen juntamente con las de los filósofos profanos, es decir, con las de Pitágoras, Platón, Aristóteles y demás, y rinden a estas imágenes todos los honores en uso entre los gentiles. Aquí encontramos un testimonio, sí, de imagen de Cristo, de una imagen de Cristo o imágenes de Cristo. Pero ¿quiénes las tenían? Los ortodoxos, o sea, la iglesia cristiana, la iglesia de aquel momento, se llamaba la iglesia católica, la iglesia cristiana. No. Eran los gnósticos. La secta de los gnósticos tenían imágenes de Cristo, estatuas o representaciones, bustos de Cristo, que veneraban y les rendían honores en uso entre los gentiles. Es decir, aquello se distancia Ireneo de León diciendo eso lo tienen los paganos, no nosotros. Ahora, veamos qué dice Tertuliano, qué le dice a los paganos. Dice Tertuliano, por tanto, si no adoramos estatuas y heladas imágenes de muertos muy semejantes a sus modelos, es decir, sus modelos eran los muertos que estaban fríos, pues las imágenes son iguales, imágenes frías. Las que no dejan de conocer los milanos y los ratones y las arañas, es decir, está haciendo una especie de sarcasmo aquí Tertuliano diciendo las estatuas, imágenes no sirven para otra cosa más que para juntar milanos, ratones y arañas. ¿No merecía elogio antes que pena el repudio de un error reconocido? Y puede parecer que ofendemos a los dioses, de los que ciertamente sabemos que de ningún modo existen. Lo que no es, nada padece de nadie, porque no es. Pero fíjense, Tertuliano dice, no adoramos estatuas y heladas imágenes de muertos, que son muy semejantes a sus modelos, fríos como los muertos, pero que aparte para lo único que sirven es para llenarse de milanos, ratones y arañas. Ahora vemos un poquito el sincretismo, que también está en esta época. Esto también está en el libro de Ramos Lizón, pero en el otro libro que tiene este erudito de patrología, catedrático de patrología de la Universidad de Navarra, que se denomina así el libro Patrología, también de la editorial de la Universidad de Navarra. Cuando la dinastía de los Severos recibe el poder imperial, la moda y el favor de los soberanos ayudan al desarrollo del sincretismo y los emperadores dan el ejemplo. Según el historiador Lampridio, Alejandro Severo había hecho colocar en su larario la imagen de Jesucristo, con las de Apolonio de Tiana, Abraham, Orfeo y otros personajes que él consideraba modélicos. Esto está en la Vita Severi de Alexandre.
en el capítulo 43. La cita está en el libro de Ramos Lizón, Patrología, en la página 49 hasta el 59. Ahora, Alejandro Severo, estamos hablando de emperadores, es del 222 al 235. Las fuentes cristianas de los siglos III y IV hablan explícitamente del filocristianismo de Alejandro Severo y de su madre Julia Mámea. Alejandro Severo simpatizaba con el cristianismo. No era cristiano, estaba en ese filocristianismo, y él tenía este sincretismo. Estamos hablando en el 222-235. Él tenía, junto con Orfeo y otros personajes, ¿no es cierto?, de aquella época considerados como héroes o como grandes personajes de la Roma, tenía también una imagen de Jesucristo. Esto era sincretismo, no por los cristianos, sino por filocristianos o simpatizantes del cristianismo que mezclaban su paganismo con su simpatía al cristianismo. Pero la tendencia anicónica, es decir, sin íconos, no varió durante todo el siglo II y III. En el sínodo de Elvira, no se sabe exactamente la fecha del sínodo de Elvira, entre el 295 y 314, pues como dijimos no se conoce con precisión la fecha, se reunió en la antigua Illíberis, cerca de la actual Granada, en España. Sin prohibir las imágenes, desalentó su uso en los templos, declarando, en el canon 36 del Concilio Católico de Elvira, es decir, lo que estaría en la zona de lo que sería el Patriarcado de Occidente, de Roma, dice en el canon 36, que no haya pinturas en las iglesias. Se acordó que no haya pinturas en las iglesias para que no se pinte en las paredes lo que se venera o se adora. Es muy, muy explícito el canon 36 de este concilio que se realizó entre el 295 y 314, donde se prohíbe que se pinte en las paredes de los templos lo que se venera o se adora. Nos dice después de Ramos Lizón, como se puede observar, el cambio no se produjo de un modo instantáneo, como sucede con tantos acontecimientos históricos. Incluso dentro de toda esta corriente artística encontramos todavía alguna nota discordante, como el célebre canon 36 del Concilio de Elvira, aproximadamente del año 300, que prohíbe las pinturas en las iglesias. ¿Qué nos está diciendo este catedrático emérito de la Universidad de Navarra y también de la Universidad Teológica, católico romano? Que hubo un cambio. Al principio, en el siglo I, II, III, no había imágenes que se veneraban, no se veneraban imágenes, no se veneraban estatuas en las iglesias. Hubo un cambio, pero no se produjo de un modo instantáneo. Esto fue un proceso lentamente. Por siglo I, siglo II, siglo III, como en el concilio de Elvira, cerca del año 300 o un poquito más, todavía se rechazaba las imágenes, se rechazaba que en las iglesias se adorase objetos, se representase la divinidad por medio de estatuas o de pinturas en las paredes de los templos. Por su parte, este otro autor del Santoianni, que estuvimos leyendo al principio, que dijimos en el libro Imagen y Iconoclasia, Itinerario del arte cristiano, dice, no se puede establecer una cronología exacta de la evolución de la imaginería cristiana de los primeros siglos, pero por los testimonios arqueológicos y escritos es evidente que existieron desde un principio. Pero presten atención lo que dice. A pesar de la oposición que había por parte de los santos y notables pensadores, este rechazo fue cediendo ante el arte simbólico o figurativo, pues incluso en la cultura grecorromana este tipo de expresiones no implicaban siempre un sentido idolátrico. Como nos decía Ramos Lizón, en el siglo I, en el siglo II y aún en el siglo III, no hay imágenes, hay una resistencia a las imágenes, pero ya comienza a haber un cambio.
no fue instantáneo. No es que esto ya estaba aceptado desde el siglo I, en el siglo II, no. Lo que nos importa a nosotros, la iglesia primitiva apostólica o posapostólica, inmediatamente subsiguiente a la era de los apóstoles, no había imágenes, pero no había imágenes para veneración y culto. Como vamos a ver después, sí había imágenes, pero con un sentido más bien de signo, como un sentido artístico, como un sentido didáctico, en un sentido pedagógico, pero no en un sentido de veneración. Hay imágenes desde el comienzo del cristianismo, no en la parte, digamos, oficial, no en la parte autorizada y aprobada por el liderazgo de la iglesia, sino en lo que sería el culto marginal, el sensus fidelium, el sentir popular, religioso popular del pueblo llano. Comienza a haber imágenes, que no hay problema mientras sean, como lo fue en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III, representativas, simplemente pedagógicas, didácticas, signos. Pero hay un cambio entre ser solamente didácticas y pedagógicas a ser veneradas. Este cambio, como nos dice Ramos Lizón, no fue instantáneo, porque aún en el siglo III, en el concilio de Elvira, se prohíbe pintar o representar en los templos aquello que se adora o venera. Nos sigue diciendo Santoianni, este arte simbólico permitía un medio de expresión dentro aún de los límites de la ley mosaica que prohibía hacer imágenes. También cumplía una función de identificación, sobre todo en tiempos de persecución, para reconocerse mutuamente y evitar también los espías e infiltrados. Esto es importante, porque veremos el símbolo del pez, signos del buen pastor y otros. También era una forma de identificarse los cristianos, sin palabras, ¿no? Cuando tú veías un símbolo de un pez, sabías que ahí vivía un cristiano, ¿no? Para no proclamarlo públicamente, para no decir públicamente por la persecución, pero por medio de signos se reconocían mutuamente quiénes eran cristianos. Poco más tarde, dice, se agregarán figuras ya más elaboradas, como el buen pastor o el orante, personajes con las manos abiertas hacia arriba, en actitud de plegaria, que significa el alma en la paz eterna, un arte figurativo de carácter decorativo y catequético. Aquí hay que prestar atención a esto que nos dicen estos catedráticos. Este arte, al principio, todas estas imágenes, ustedes escucharon muchos apologistas católicos romanos diciéndose, en la iglesia primitiva se veneraba imágenes, porque aquí tenemos ya vamos a ver, ¿no? Desde las catacumbas, aquí tenemos la imagen del buen pastor, aquí tenemos la imagen de esto, imagen de... Pero fíjense que nos están diciendo estos catedráticos que esas no eran imágenes para adoración, sino que tenían un sentido catequético, un sentido pedagógico, un sentido simplemente de signo. Ya entrado el siglo II y III, comenzaron las representaciones bíblicas más o menos elaboradas, como el arca de Noé, Daniel en el foso de los leones, imágenes de Cristo solo o haciendo milagros o acompañado de los apóstoles, figuras de la Virgen y los santos, etc. Por lo general, había una cierta reticencia a representar la cruz y a Cristo en ella o episodios de la pasión, aunque no obstante existen algunos ejemplos. Todo esto no era objeto de culto, sino más bien algo decorativo y producto de la piedad popular. Repito, porque aquí está la clave, porque en esto coincidirán todos los catedráticos que estamos viendo. Cuando los católicos romanos, apologetas de YouTube, le dicen, sí, había veneración de imágenes, porque aquí tenemos esta imagen del siglo I, del siglo II, del siglo III, porque en la catacumba tal o en este lugar ya había, en esta iglesia que se descubrió de la iglesia primitiva, en este templo, en esta capilla, había imágenes. Lo que nos dicen los catedráticos, que todos estos no eran objetos de culto, sino algo decorativo y producto de la piedad popular. Estas nacientes expresiones artísticas del cristianismo tomaron sus modelos de lo que ellos conocían, es decir, de los ejemplos paganos. Esto es verdad.
la imagen del buen pastor ya era una imagen que los paganos mismos lo usaban. La lira, bueno, muchas de la simbología del cristianismo que vemos en la iglesia primitiva es tomada del paganismo. De allí que tanto los orfeos como los Apolos se adaptaron perfectamente para representar al Cristo glorioso. Recordemos que todo esto nace en la piedad popular, que va tomando imágenes que ya conocía, el arte que ya conocía, el arte digamos, grecorromano, y lo transforma, le cambia el sentido, y aquello que antes representaba a Apolo, representaba a Orfeo, ahora pasa a representar a Cristo. El cristianismo, a pesar de haber tenido su origen en el judaísmo, artísticamente nació de raíces grecorromanas. Esto es muy importante. Repito, el cristianismo, a pesar de haber tenido su origen en el judaísmo, artísticamente nació de raíces grecorromanas, pues el mundo judío, salvo excepciones, fue muy pobre en el desarrollo de las artes visuales y decorativas. Por esta prohibición de hacer imágenes o de veneraje, para no caer en el peligro de cualquier veneración, en el judaísmo no existe casi arte de representación de imágenes, mucho menos de estatuas, de esas cosas. Así que todo lo que el cristianismo toma en cuanto a sentido artístico lo toma del paganismo, de la cultura greco-latina que lo rodeaba y que es la que tenía desarrollada, obviamente, tanto la pintura, la escultura y las demás artes visuales y decorativas. El fin de la persecución fue otra cosa que favoreció el desarrollo artístico. Al finalizar el periodo de las persecuciones en el 313, cuando se firma el edicto de Milán, el edicto de tolerancia de Constantino, el cristianismo creará una escuela artística y tomará un camino que lo vinculará de una manera muy particular con el imperio bizantino. Esto nos dice Santoianni en el libro Imagen e Iconoclasia. Esto es importante porque recuerden ustedes que el cristianismo primitivo, siglo I, siglo II, mediados del siglo III, es perseguido en el mundo grecolatino, en el mundo del imperio romano. Pero cuando se firma la paz o el edicto de tolerancia en el 330, luego vendrá el 313, luego vendrá Teodosio, y en el 380 se nombrará, se proclamará el cristianismo como la religión oficial del imperio cristiano. Ya no competirá el cristianismo con el paganismo. Antes de que el cristianismo fuese proclamado por el emperador Teodosio como la religión oficial del Imperio Romano, en el Imperio Romano subsistía el cristianismo y el paganismo. El cristianismo se diferenciaba del paganismo precisamente por las culturas, por las imágenes, que no las tenía, que no le prestaba veneración, para no confundir a las personas que se convertían del paganismo, para mantenerlas alejadas, para que no volviesen a caer en idolatría. Entonces se negaban totalmente a hacer imágenes y a hacer representaciones de la divinidad, representaciones sensibles de la divinidad. Pero una vez que es eliminada esta competencia, porque a partir de Teodosio, no solamente que el cristianismo es proclamado la religión oficial del imperio, sino que se comienza a perseguir, se da vuelta la torna, comienza a perseguirse al paganismo. Recordemos que la palabra pagano quiere decir rural. ¿Por qué? Aunque esto fue después, obviamente, anacrónicamente, pero ¿por qué se le queda con el nombre de pagano, de rural? Porque es expulsado todo este culto de otras religiones que no fuese el cristianismo, es expulsado a medida que el cristianismo se va oficializando. De las grandes ciudades donde hay control, donde la iglesia oficial está fuerte y tiene todo el organismo de control, expulsa a todos estos paganos. Entonces subsiste, sobrevive y persiste estos cultos y rituales no cristianos, estas religiones no cristianas, digamos, en la marginalidad, en pueblos pequeños donde no llegaba el poder de la iglesia oficial que ahora era el cristianismo, el control de los obispos y del poder oficial del cristianismo. Entonces, en esa marginalidad, en esos pueblos remotos, en esos campos, en esas zonas rurales, allí subsistirá por mucho tiempo el paganismo. Por eso ese pagano es rural, ¿no?
Entonces, una vez que desaparece la competencia del paganismo, entonces en el cristianismo empieza a surgir el arte cristiano y se comienzan a hacer imágenes y se comienza ya a proliferar, siempre naciendo en lo que es el sensus fidelium, el sentir religioso del pueblo popular. Después lo va adoptando, digamos, la iglesia jerárquica, pero esto siempre nace en las bases. La iglesia jerárquica luego lo va asimilando cuando ya digamos, esto ya es práctica común en el pueblo, pues lo único que hace la jerarquía es simplemente darle su bendición, asimilar esto. Ya no está la competencia del paganismo, ya no corren peligro de caer precisamente en el paganismo, volver en el paganismo, porque el paganismo ha desaparecido, al menos de las grandes ciudades, al menos de las grandes urbes, el paganismo ha sido expulsado, los sacerdotes, los templos cerrados. Entonces ya no hay esa lucha entre paganismo y cristianismo, ya no se quiere diferenciar el cristianismo del paganismo por sus imágenes y por sus figuras decorativas o figuras de veneración. Entonces comienza a surgir esto, empieza allí a cambiar, le da un impulso mucho más grande y pasan estas imágenes que hemos visto en los primeros siglos, que son signos, que son pedagogía, que tienen un sentido didáctico, no de culto, no de veneración. Pues a partir de que el cristianismo es religión oficial del imperio, comienza a cambiar y se comienza luego a estas imágenes a ser veneradas, a rendírseles culto. Leamos ahora qué nos dice el historiador Eusebio, famoso historiador Eusebio de Cesarea. Recordemos que Eusebio de Cesarea, obispo de Cesarea, gran historia, da pie a lo que es la historia eclesiástica, que es del 275 al 339 aproximadamente. Nos dice: en efecto, la hemorroisa, que por los evangelios sabemos que encontró la curación de su mal por obra de nuestro Salvador, es decir, aquella mujer que tocó el manto de Jesús y su flujo de sangre fue sanado al instante, se dice que era oriunda de esa ciudad, de la ciudad se llamaba Paneas, y que en ella se enseña su casa. Nos está narrando esto Eusebio, y que aún subsisten monumentos admirables de la buena obra realizada por el Salvador en ella. Efectivamente, sobre una piedra alta, delante de las puertas de su casa, donde vivía esta mujer, se alza una estatua de mujer en bronce, con una rodilla doblada y con las manos tendidas hacia adelante, como una suplicante, y enfrente de esta, otra del mismo material, efigie de un hombre en pie, revestido pulcramente con un manto y tendiendo su mano hacia la mujer, a sus pies. Sobre la misma estela brota una extraña especie de planta que sube hasta la orla del manto de bronce y resulta un antídoto contra toda clase de enfermedades. Esta estatua, dicen que reproducía la imagen de Jesús, se conserva hasta nuestros días, como lo hemos comprobado de vista nosotros mismos de paso en aquella ciudad. O sea, el mismo Eusebio de Cesarea dice que en la ciudad donde era oriunda, donde vivía esta mujer que fue sanada del flujo de sangre, que tocó el borde del manto del Señor y fue sanada, a la puerta de su casa se edificó en bronce una estatua donde ella está allí postrada tocando el borde del manto de Cristo. Cristo está allí de pie extendiendo su mano hacia ella, y hasta ahí, hasta una cuestión aquí un poco no anecdótica de que sería la superstición de aquella gente, que hay como una enredadera que sube por sería ese manto de la estatua de Cristo y que cura todas las enfermedades. Bueno, y no es extraño, nos sigue diciendo Eusebio de Cesarea, que hayan hecho esto aquellos paganos de otro tiempo que recibieron algún beneficio de nuestro Salvador, cuando hemos indagado que se conservan pintadas en cuadros las imágenes de sus apóstoles Pablo y Pedro, e incluso del mismo Cristo. Cosa natural, pues los antiguos tenían por costumbre honrarlos de este modo, llanamente como a salvadores, según el uso pagano vigente en ellos. Aquí hay una nota, esto lo tomé de Historia Eclesiástica, de la BAC, ¿no? De la editorial católica, Biblioteca de Autores Cristianos, y tiene allí una nota a pie de página sobre esto. Dice: el culto cristiano de las imágenes parece ser ya un hecho. Para la época de Eusebio de Cesarea, el culto cristiano de las imágenes parece ser ya un hecho. Eusebio lo ve como un claro influjo pagano.
muy buena esta anotación de pie de página que se encuentra en la misma editorial, en este mismo libro, El Católico Romano, de la editorial, famosa editorial, todos saben quién es, la BAC. Está en la página 463-464 de la obra de Eusebio de Cesarea, allí de la Biblioteca de Autores Cristianos. Es decir, ya nos da testimonio Eusebio de Cesarea que para aquel entonces, hemos dicho, 275-339, es la época de vida de Eusebio de Cesarea, ya había imágenes de Cristo, de los apóstoles, estatuas, esculturas, que se les rendía veneración. Pero claro, dice Eusebio, esto lo hacían porque eran paganos, ¿no? Como lo aclara luego la nota de pie de página de los editores de esta obra. Dice, el culto cristiano de las imágenes parece ser ya un hecho, pero Eusebio lo ve como un claro influjo pagano. No veía con buenos ojos, obviamente, Eusebio de Cesarea esta veneración y esta fabricación de imágenes de los apóstoles o del mismo Señor. Lo relata con un poco de asombro, aunque él dice que fue testigo de haber visto esta estatua. Hacia el siglo IV, ya ante una especie de hecho consumado, es decir, ya hay culto, ya comprobamos que para el siglo IV, no en el siglo I, no en el siglo II, no en la primera mitad del siglo III, podríamos decir, sino a partir de la segunda mitad del siglo III, hasta ese entonces no había culto, veneración de imágenes. Por más que los apologistas católicos romanos te muestren imágenes de todo lo que hubo en los siglos, sí, pero esas imágenes que estaban en las catacumbas o que estaban en los símbolos, en los signos, en los sellos o en los sarcófagos o aún en paredes de algunas casas o que se usaban como templos o templos mismos cristianos primitivos, tenían un fin pedagógico, didáctico, nos dicen estos eruditos, pero no como un culto. Aún en la época de Eusebio de Cesarea, eso lo veía como un influjo pagano, el culto a las imágenes. Lo mismo que lo veían en el concilio de Elvira, que es aproximadamente en el siglo III, es decir, finales, en el año 300, es decir, finales del siglo IV, o del siglo III, finales del siglo III, principios del IV, todavía se condenaba de la Iglesia la veneración o culto a imágenes. Pero esto va cambiando ya a partir del siglo IV. Comienza en la segunda mitad del siglo III, comienza este paso progresivo de las simples imágenes que se encuentran y que hoy podemos ver, que nos dan como testimonio del arte primitivo cristiano, que no eran para culto y veneración, sino simplemente signos, simplemente pedagógicos, simplemente didácticos o simplemente decorativos, pasan ya a finales del siglo III, principio del IV, a ser objetos de veneración. Veamos qué nos dice San Agustín. San Agustín, del 354 al 430. A ver qué nos dice. Estamos en el siglo IV. No reunáis en mi presencia a quienes hacen profesión de cristianos e ignoran o no muestran con sus obras su fuerza y eficacia. No continúen vuestras invectivas contra esa turba de necios que, aún dentro de la verdadera religión, o son supersticiosos, o están del todo dados a los placeres sensuales que olvidan sus promesas para con Dios. Yo sé de muchos que son idólatras de los sepulcros y de las pinturas. Está hablando de cristianos, él está hablando allí de personas que, dentro de la verdadera religión. Yo sé, dice Agustín, de muchos que son idólatras de los sepulcros, que se refiere a los sepulcros de los mártires, de los santos, y de las pinturas. De muchos que hacen libaciones excesivas sobre los muertos, y les ofrecen banquetes de excesivo lujo, y se sepultan ellos mismos encima de los cadáveres. Empezó a ser costumbre de, así como se enterraba a los mártires, ¿no? Y se celebraba el natalicio de los mártires. El natalicio no era el día que nacían los mártires, sino el día que habían sido muertos por causa de Cristo, porque era el nacimiento a la verdadera vida, ¿no? A la vida eterna. Entonces se celebraba el natalicio de los mártires ese día y se hacía una celebración litúrgica sobre la tumba de los mártires, ¿no? Para alentar a los demás, para que tomaran ejemplos de aquellos que habían entregado la vida por Cristo, para que
se animaran todos los demás y fuesen un ejemplo para perseverar en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Pero comienzan muchos a querer ser enterrados cerca, pegadito al sepulcro donde había un mártir, donde había un santo, como si eso le fuese a conferir alguna gracia en la vida eterna, alguna virtud, algún mérito, algún favor. Entonces Agustín dice: yo conozco de muchos que son idólatras de los sepulcros y de las pinturas, y otros que les rinden libaciones y culto a estos muertos, a los santos, a los mártires. Y no solo esto, sino que se sepultan ellos mismos encima de los cadáveres, es decir, cuando mueren quieren ser enterrados allí, y si es posible encima del ataúd del mártir, como si eso les fuese a brindar alguna protección en la vida futura. Contra esto se revela Agustín. Esto está de las costumbres de la Iglesia Católica y de las costumbres de los maniqueos. En el libro 1, en el capítulo 34. Después dice también otro pasaje de Agustín, esto está en la Concordancia de los Evangelistas, en el libro 1, capítulo 10, también dice: querían que colase la idea de que Cristo había escrito algo de ese estilo a sus discípulos. Viene hablando Agustín refutando los hechiceros, los que practican la hechicería, porque había unos hechiceros que decían que Cristo había escrito libros acerca de brujería, acerca de hechicería, que les había transmitido cierto conocimiento. Entonces dice que estos hechiceros querían que colase la idea de que Cristo había escrito algo de ese estilo a sus discípulos. A partir de ahí pensaron a quiénes sería fácil creer que él hubiera podido escribir. A aquellos, por ejemplo, que estaban más íntimamente unidos a él, a los que les habría sido digno confiar tal cosa como un secreto. Y les vinieron a la cabeza a estos hechiceros Pedro y Pablo, porque creo, dice San Agustín, los han visto representados juntamente con él en muchos lugares, es decir, representados, pintados en muchos lugares, dado que Roma también honra anualmente y con mayor celebridad los méritos de Pedro y Pablo por haber sufrido la pasión en el mismo día. Así merecieron errar de cabo a rabo quienes buscaron a Cristo y a sus apóstoles no en los libros santos, es decir, en las escrituras, en la Biblia, sino en las pintadas de las paredes. Y nada tiene de extraño que los pintores engañasen a los impostores. Es interesante esta parte cuando dice Agustín: así merecieron errar de cabo a rabo quienes buscaron a Cristo y a sus apóstoles no en los libros santos, no en la escritura, no en la Biblia, sino en las pintadas de las paredes. Estos erraron porque no buscaron a Cristo en la Biblia, sino que la buscaron en las imágenes, ahí, las pinturas de Pedro, de Pablo o de Cristo. Veamos qué nos dice ahora otro santo, San Paulino de Nola, que vivió entre el 354 y 431. San Paulino de Nola, nos dice Santo Ian, esto está en el libro Imagen e Iconoclasia, dice San Paulino de Nola, defendiendo las imágenes con las que había mandado decorar su iglesia, decía: los hombres sencillos, que no saben leer, acostumbrados por otra parte a venerar a los ídolos, se convierten más fácilmente al Cristo hecho hombre cuando contemplan los hechos de los santos. Esto está en su poema 27, de San Paulino de Nola. Entonces, uno de los primeros que empieza a defender la utilidad de las imágenes, aunque vemos aquí que no las defiende como algo de culto o veneración, sino como algo pedagógico. Que dice: los hombres sencillos, obviamente, tenemos que tener en cuenta que en esa época la inmensa mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Entonces dice: acostumbrados a venerar los ídolos, se convierten más fácilmente al Cristo hecho hombre cuando contemplan en las paredes, cuando contemplan allí narrado los hechos de los santos. Entonces, para San Paulino de Nola, las imágenes en los templos son algo así como libros abiertos para aquellos que no saben leer ni escribir, y por medio de esta iconografía, pues comprenden el Evangelio. Claro, se puede justificar para un lugar donde la inmensa mayoría de las personas no saben leer ni escribir. Hoy esto sería totalmente anacrónico, usar esta excusa de que tenemos imágenes en los templos, porque esto es como
El Evangelio hablado para aquellos que no saben leer ni escribir. Bueno, hoy los que no saben leer ni escribir son una cantidad ínfima. O sea, no tendría justificativo, sería anacrónico. Ahora veamos algo que es muy interesante. ¿Cómo surge la veneración de imágenes a partir de leyendas? Recordemos que siempre dentro del cristianismo surgirán, así como surgirán por escritos gnósticos, por escritos apócrifos, que a veces no son gnósticos, pero son apócrifos, ¿no? Así como vimos que la perpetua virginidad de María no surge a partir de los padres de la Iglesia, sino que surge a partir de un escrito apócrifo que se le atribuye a Santiago, al que se le menciona en la Biblia como hermano del Señor, ¿no? Este protoevangelio de Santiago. Allí narra cómo José, los hermanos de Jesús que dicen la Biblia son hijos de un matrimonio primero que tuvo José. José era viudo y ya muy anciano cuando se casa con María. Bueno, entonces a partir de allí esto da pie y desarrollo a lo que sería la perpetua virginidad de María, pero que no surge de libros ortodoxos, no surge ni de la Biblia ni surge de los escritos de los padres de la iglesia de aquel entonces, sino de un escrito apócrifo. Bueno, así también curioso cómo la veneración de imágenes surgen o encuentran sustento en leyendas. Vamos a leer qué nos dice en este caso otro libro excelente, es el libro de Alfredo Sáenz. Todos saben quién es Alfredo Sáenz, jesuita, catedrático. Este libro, El Ícono y sus avatares históricos, de editorial Gladius. Este es un libro que está escrito obviamente por un católico romano, sacerdote jesuita, catedrático, investigador, pero que está escrito para defender el uso de las imágenes. Pero son autores sinceros, que no esconden. Aquí no estamos hablando de esto, se nota que son autores posconciliares. Todos esos autores antes del Concilio Vaticano II, la mayoría siempre torcían, mentían y justificaban la mentira, el torcer la historia, el manipular la historia, porque era como, de esta manera cuidamos la iglesia, cuidamos a las personas que son débiles para que las ovejitas no se vayan a confundir. A partir del Concilio Vaticano II hay como un impulso para que los autores, para que los investigadores católicos romanos digan la verdad, digan lo que encuentran, sin miedo, ¿no? Y entonces casi todos estos catedráticos que estoy mencionando, que son católicos romanos, así como nos dicen claramente, en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, las imágenes no eran objeto de culto. No había imágenes como objeto de culto, sino simplemente como representación, ya sea decorativa, instructiva, pedagógica, o simplemente un signo para el reconocimiento un lenguaje entre los cristianos que estaban bajo persecución. Un lenguaje que identificaba a los cristianos, ¿no? Para evitar infiltrados. Pero vamos a ver qué nos dice este catedrático Sáenz, jesuita, sacerdote, en este libro, El Ícono y sus avatares históricos. La leyenda de Abgar, que se encuentra relatada en las actas griegas de Tadeo del siglo III, cuenta que Abgar, rey de Edesa, contemporáneo de Jesús, estaba enfermo y sin remedio. Conociendo la fama taumatúrgica de Cristo, le dirigió una carta, a la que Jesús respondió prometiéndole el envío de un discípulo que lo curaría. La redacción última de la leyenda muestra un enviado de Abgar junto a Jesús esforzándose por pintar los rasgos del Salvador, pero sin éxito, ya que su modelo, es decir, Cristo, excedía infinitamente la belleza de sus bosquejos. Entonces Jesús aplicó la tela a su rostro y se la devolvió con la impronta del mismo. Esta imagen que la iglesia de Edesa rodeó de gran veneración ha sido incansablemente reproducida hasta nuestros días. Son los iconos llamados de la Santa Faz. Bueno, esta es una leyenda, ¿no? La leyenda de Abgar, es decir, el rey de Edesa, contemporáneo de Cristo, estaba enfermo, le envía a Cristo, le escribe una carta, y Jesús escribe una carta respondiéndole, prometiéndole el envío de un discípulo que lo curaría al rey que estaba enfermo. Abgar, este rey,
le envía uno que trata de pintar, ¿no? Quiere pintar los rasgos de Cristo, quiere hacer una pintura de Cristo, pero no puede porque excede la belleza de Cristo, no puede pintarlo. Entonces Jesús dice, bueno, muchachos, ya me cansé de estar posando aquí, dame la tela, se la puso sobre su rostro, pues, se la devolvió y ahí estaba la imagen de Cristo, ¿no? Esto es como lo de la Sábana Santa. Ahora hay otra leyenda, la leyenda de Verónica. Verónica es como la misma que vimos que nos relató Eusebio de Cesarea, es decir, la mujer con el flujo de sangre. Proviene de una tradición que también se remonta al siglo III y tiene como protagonista la hemorroísa curada al contacto del manto de Cristo. Según una de las tantas versiones de dicha leyenda, el emperador Tiberio, enfermo de lepra, informado de los prodigios que realizaba Jesús en la provincia romana de Palestina, encargó a uno de sus familiares que fuese a buscarlo y lo trajese a Roma, pero Jesús ya había sido crucificado, sin que el emperador lo supiese. Ante el pedido imperial, Pilato quedó aterrorizado. En el interín, el mensajero romano se encontró con una mujer llamada Verónica, que conocía personalmente a Jesús. Ella le contó que diversos pintores habían mostrado incapaces de representar al Salvador, pero que un día que se encontró con Jesús, éste le pidió un trozo de tela, lo puso sobre su rostro y se lo devolvió con su imagen. Verónica acompañó al emisario a Roma y el contacto de la imagen devolvió a Tiberio la salud. La faz impresa sobre la tela de Verónica era, como convenía al espíritu oriental, una faz gloriosa. Esta leyenda penetró también en el occidente, pero en los siglos XI y XII, en que se acrecentó la devoción a los misterios dolorosos de Cristo. Verónica fue convertida en una participante de primer orden en los acontecimientos de la Pasión. Y así la leyenda se concretó de otra manera. Aquí transforma la leyenda en el Vía Crucis. Verónica, estando allí cuando Cristo es llevado al Gólgota, le habría ofrecido al Cristo sangrante y sudoroso su toca. Y el Señor se seca, ¿no? El sudor se lo pone en la cara y se la devuelve con su rostro grabado. Asimismo, la tradición atribuyó al evangelista Lucas, esta es otra de las tradiciones que atribuye al evangelista Lucas, notables cualidades artísticas. Los detalles que relata de la infancia de Jesús parecen revelar una especial intimidad con la aún viva Madre de Dios, es decir, con María, de la cual habría pintado al menos 3 cuadros. Es decir, esta leyenda nos dice que Lucas pintó cuadros de la Virgen María, uno con el niño en sus brazos, a quien señala como diciendo, este es el camino, otro llamado de la ternura, donde los rostros de la madre y el hijo se confunden en el común afecto, y un tercero sin Jesús en los brazos, en actitud de orar. Bueno, todas estas leyendas dieron pie a la veneración de supuestos rostros de Cristo, ¿no? En uno, el rey de Abgar le envía a Jesús, pedido que lo sane, sanado, entonces envía a alguien que lo pinte y lo retrate a Jesús. Como no puede retratar, Jesús se cansó de estar pasando allí, se lo puso en el rostro y ya está. Allí quedó la imagen impresa de Jesús. En otro se trata que Verónica, en un lado dice que Jesús también le pidió su toca y se lo puso y le quedó también impresa allí como si fuese en la Sábana Santa la imagen de Cristo, pero luego la versión fue mutando y dice que no, que fue en el Vía Crucis cuando estaba allí Jesús llevando, cargando la cruz. Verónica le alcanza su toca y él es como que se seca allí el sudor o se lo pone en su rostro y queda impreso también en su rostro, y entonces esto también es adorado, es venerado. Todos reclaman ser auténticos. Obviamente existían estas telas con el rostro de Cristo y reclamaban ser auténticas, ¿no? Otros le atribuyen a Lucas el haber pintado las imágenes de la Virgen María. Bueno, todo esto dio pie a la veneración de estas imágenes, pero como nos dice este autor católico romano, este sacerdote jesuita, son leyendas, son leyendas. Si bien sobre todas estas leyendas se construyeron monumentales cultos de veneración y de adoración de estas imágenes. Falsas imágenes, o falsamente atribuidas, digamos, son imágenes apócrifas. Así como hay libros apócrifos, también estas telas, estas pinturas de Cristo, estos retratos de Cristo apócrifos, atribuidos unos a Lucas, otros al propio Jesús, leyendas, como dice este autor católico romano. Pero claro, en el sentir religioso del pueblo, en el sensu fidelium, dieron pie a la veneración, al culto de estas imágenes, de estas pinturas, y nadie les puso freno. Al final la jerarquía
de la iglesia terminó como aceptándolas porque ya entre el pueblo pues ya las había abrazado y ya quién les quitaba, ¿no? ¿Quién les quitaba al pueblo, el sentir religioso del pueblo, ese sentido de que eso era verdad? Leamos algo también interesante acerca de Epifanio de Salamina. Epifanio, obispo de Salamina. Esto está en el libro de Santoyani. Epifanio, celoso defensor de la ortodoxia, recordemos que Epifanio, obispo de Salamina, en Chipre, es del año 315 al 403. Todavía existían obispos cristianos que se oponían al culto y la veneración de las imágenes. Epifanio, celoso defensor de la ortodoxia, nunca aceptó el culto a las imágenes y a él se deben los escritos quizás más antiguos al respecto. En el 394 redacta una especie de tratado en el que califica de idolatría la fabricación de imágenes. El mismo año dirige una carta al emperador Teodosio I, el Grande. Recordemos, Teodosio fue el que oficializó el cristianismo como precisamente la religión oficial del Imperio Romano, sugiriendo al emperador que sean retiradas, y finalmente hace un testamento en el que ordena a sus fieles que nunca coloquen imágenes en las iglesias y cementerios. El pensamiento de Epifanio, y en particular estos 3 escritos, serán utilizados por los iconoclastas de los siglos VIII y IX como fundamento y justificación de sus ideas. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a leer un relato. Este relato se encuentra en la epístola 51. Si ustedes la quieren buscar, se figura como carta enviada por Epifanio de Chipre, o Epifanio de Salamina, a Juan de Jerusalén, traducida por San Jerónimo. Es la epístola número 51. Nos cuenta algo interesante. Fue protagonista de un episodio que él mismo narra en una carta a Juan de Jerusalén. Cuando te he acompañado al santo lugar llamado Betel para junto a ti celebrar la colecta, es decir, un servicio que precedía la Eucaristía, después de ello fui a un pueblo llamado Anablata, y pasando vi una lámpara ardiendo, preguntándome qué lugar era ese y entendiendo que era una iglesia, entré para rezar y encontré allí una cortina pintada y bordada colgando sobre las puertas de dicha iglesia. Llevaba una imagen de Cristo o de un santo, no recuerdo con seguridad qué imagen era. Viendo esto, resistiéndome a aceptar que una imagen de un hombre pueda ser colgada en la iglesia de Cristo, contrariamente a las enseñanzas de las Escrituras, la rompí en pedazos y recomendé a los custodios del sitio usarla como mortaja para alguna persona pobre. Ellos, sin embargo, se enojaron y dijeron que si yo había tomado la decisión de romperla, era justo que les diera otra cortina en lugar de esa. Tan pronto como oí esto, les prometí que les daría otra y dije que se las enviaría inmediatamente. Yo he enviado ahora la mejor que podía encontrar y suplico que tú ordenes al presbítero del lugar recibir la cortina, la cual he enviado por manos del lector, y que tú quieras luego dar indicaciones acerca de que cortinas de otra clase, opuestas a nuestra religión, es decir, con imágenes, no deberían colgarse en alguna iglesia de Cristo. Vemos como este obispo de Salamina destruyó una cortina que tenía una imagen de Cristo o de algún santo, pues él decía que en los templos cristianos no debe haber imagen alguna. Esto estamos hablando, dijimos, año 315 al 403, que tuvo Epifanio de Salamina. Ahora vamos un poquito al arte en las catacumbas. Nos dice Alfredo Sáenz, este catedrático jesuita, históricamente el primer arte cristiano que conocemos es el arte de las catacumbas, con especial relevancia en Roma. Estos frescos adoptaron en buena parte las formas propias de la antigüedad, si bien cargándolas con un contenido diverso, de modo que estas imágenes sirviesen para expresar los nuevos ideales del naciente cristianismo. Así, por ejemplo, la imagen del buen pastor, ya frecuentada por el mundo greco-romano anterior a Cristo, recibió un nuevo contenido en base a las enseñanzas del Evangelio. Cristo fue asimismo representado bajo los rasgos de Orfeo, rodeado de animales, con una lira en la mano, simbolizando al Salvador que atraía a los hombres con su encanto y domaba las fuerzas hostiles de la naturaleza. Comparecen igualmente imágenes de la vid, figura de Cristo, y de la Eucaristía, de la nave, figura de la iglesia, que navega apoyada en un pez, símbolo de Cristo.
Sigue diciendo Sáenz, dice Evdokimov, que es un erudito estudioso de la iconografía de los primeros siglos, que el arte de las catacumbas es eminente y exclusivamente significativo, es decir, que expone la doctrina por medio de signos cifrados conocidos por los cristianos. Esto es interesante. Dice, su fin es didáctico. O sea, todo esto que encontramos en las catacumbas, estas imágenes de las catacumbas, dice, su fin es didáctico, proclamar la salvación y expresar sus instrumentos. La pintura catacumbal, renunciando a las sutilezas y refinamientos del arte antiguo, se sumergió en las aguas sepulcrales del bautismo, pasó por su propia muerte para emerger de esas fuentes en los albores del siglo IV, que es cuando comienza a transformarse estas imágenes que eran didácticas en ser objetos de culto, bajo una forma nunca vista hasta entonces, la del icono. El arte icónico es el arte resucitado en Cristo, ya no mero signo, sino símbolo de la presencia de lo sobrenatural, visión litúrgica del misterio, hecho imagen. El signo que informa e indica es propio del arte catecumbal. El símbolo que remite en comunión de esencia a lo simbolizado, de algún modo presente en él, es propio del arte icónico. Al principio es signo, luego en el siglo IV, a partir del siglo IV, se convierte en símbolo, donde ya quien venera a ese símbolo está venerando al prototipo. Pero al principio, el arte de las catacumbas no tiene por objeto ser precisamente objeto de culto o de veneración. Simplemente es algo didáctico, pedagógico, un signo, que nos habla de Cristo como buen pastor, que nos habla de la iglesia como la barca, que nos da un montón de todos estos signos que se encontraban en los sarcófagos o en las paredes de las catacumbas. Es a partir entre el siglo III y el siglo IV cuando cambia este sentido de mero signo de algo pedagógico y didáctico y comienza a ser un símbolo por medio del cual se venera aquello que esa imagen representa. Pero no es así en el siglo I, II y III. Entonces, que quede claro, como nos dice Sáenz Alfredo en su libro, que además cita a este gran erudito Dokimov, especialista en iconografía, que la pintura en las catacumbas es eminente y exclusivamente significativo. Expone, no es objeto de culto, sino que está hecho para exponer doctrina por medio de signos cifrados, conocidos por los cristianos. Su fin es didáctico, proclamar la salvación y expresar sus instrumentos. O sea, no es un fin cultual, no es un fin de veneración, sino es un fin pedagógico, es un fin didáctico. Eminente y exclusivamente significativo. Ahora vamos a ver por último qué nos dice San Gregorio Magno, Papa de Roma, del 590 al 604, el gran San Gregorio Magno. Esto está también en la obra de Santo Yanni, Imagen e Iconoclasia, Itinerario del Arte Cristiano. El Papa San Gregorio Magno, enterado de que el obispo Sereno de Marsella había mandado quitar las imágenes de las iglesias por temor a la idolatría, en el 599 le escribió lo siguiente: ha llegado a noticia nuestra que, encendido por un inconsiderado celo, has destrozado algunas imágenes con la excusa de que no deben ser adoradas. Es cierto que te alabamos por haber prohibido que fueran adoradas, pero te reprendemos por haberlas destrozado. Dinos, hermano, ¿cuándo has oído que un sacerdote hiciera lo que tú has hecho? Como no pudo retenerte el pensamiento de que, despreciando a tus hermanos, eras tú el verdadero santo y prudente, una cosa es adorar una pintura y otra cosa es servirse de una pintura para conocer a quien hay que adorar. Porque lo que un libro proporciona al que lo lee, eso es lo que una pintura ofrece a los analfabetos. Recuerden cuando leímos a San Paulino de Nola, que usa este mismo argumento, ¿no? Es decir, las pinturas en las iglesias es de gran utilidad por los analfabetos, porque ellos pueden ver en estas figuras, leer el Evangelio en las pinturas, aquellos que no pueden leerlo por medio de las letras porque, digamos, no tienen
el conocimiento de la escritura y de la lectura. Pero claro, estamos hablando en una época donde la inmensa mayoría, donde lo común y corriente era que la gente no supiese leer ni escribir. Pero bueno, San Gregorio Magno usa para reprender a este obispo que había roto unas imágenes. Dice, porque lo que un libro proporciona al que lo lee, eso es lo que una pintura ofrece a los analfabetos que la contemplan, pues en ella aún los ignorantes ven cómo tienen que comportarse, en ella leen los que no tienen letras. De ahí que, sobre todo para los paganos, la pintura equivale a la lectura. Y eso es lo que deberías haber tenido en cuenta tú que habitas entre gentiles, para que no ocurriera que, arrebatado por un celo imprudente, causaras escándalo en almas todavía incultas. Por tanto, no tendría que haberse destrozado lo que en las iglesias se coloca, no para ser adorado, sino solo para instrucción de los ignorantes. Recuerden, este es un papa que está hablando, el gran San Gregorio Magno, por eso le decían Magno. Tienes que procurar convocar a los que has dispersado por tu imprudencia y decirles, si queréis tener en la iglesia imágenes conforme a la antigua tradición para vuestra instrucción, permitiré que se hagan y que se conserven. Y diles que lo que te desagradó no fue la visión de la historia que estaba representada en la pintura, sino la adoración que indebidamente se le dispensaba. Y, tranquilizándoles con estas palabras, procura recobrar su concordia, y si alguien quiere fabricar imágenes, no se lo prohíbas, sino impide que de cualquier manera las adoren. Y amonéstalos de manera que al contemplar las proezas de los santos se sientan enardecidos por la compunción y se posternen humildemente solo ante la Santa Trinidad. Repito, y amonéstalos de manera que al contemplar las proezas de los santos se sientan enardecidos por la compunción y se posternen humildemente, no ante esas imágenes, ¿no? Solo ante la Santa Trinidad. Excelente lo que le dice el consejo que le da San Gregorio Magno, el Papa de Roma, a este obispo de Marsella que había roto unas imágenes para que no cayese la gente en idolatría. Él dice, le has hecho más daño al destruirlas porque has espantado a algunos. Tú lo que tendrías que decir es, o sea, te aplaudo porque prohíbes que se adoren esas imágenes, pero tienes que dejarlas porque las personas incultas, las personas que no saben leer y escribir, van a leer el Evangelio, para ellos es como un libro abierto esas pinturas. Simplemente enséñales que no la adoren. Si alguno quiere hacer imágenes, pues que las haga, simplemente que no las adoren. Para que vean ustedes, ¿no? Cuando nos dicen, no, es que leyendo los padres de la iglesia te haces católico romano, porque los padres, a ver, todo lo que hemos leído son padres y escritores de la iglesia. Y si todos coinciden, siglo I, siglo II, siglo III, aún en el siglo IV, como en el Concilio de Elvira, principio del siglo IV, como algunos otros escritores, como San Agustín mismo, aún en el siglo V, y aún estamos hablando en el siglo VI, el Papa San Gregorio Magno, que le dice a otro obispo, está bien que le prohíbas que adoren las imágenes, déjalas que la tengan simplemente, a esas serán pinturas o imágenes, no sé, en tela o lo que habrá sido, déjalas que las tengan, porque de esa manera pueden leer. Claro, eso es anacrónico aplicarlo hoy, porque hoy el común de las personas sabe leer y escribir, no necesita imágenes, ¿no? Pero en aquella época, y sobre todo porque tú vives entre paganos, y la única forma que tienen los paganos para entender algo es viendo estas imágenes, estos relatos del Evangelio pintados, y por medio de ellos se van a acercar al Evangelio, no los espantes destrozando eso. Qué consejo más sabio que le da. Ojalá los papas hubieran sido tan sabios. Pero bueno, ahí tenemos un papa diciendo que está muy bien que no se adoren, simplemente que tiene un objeto pedagógico, didáctico. Lo mismo que nos dicen todos estos catedráticos, que las pinturas y que todos estos relieves en los sarcófagos que se encuentran en las catacumbas no fueron nunca con objetos de veneración, objetos de culto. Fueron simplemente signos. Un lenguaje no hablado entre cristianos que estaban bajo persecución, pero que a la vez eran signos que enseñaban el Evangelio, tenían un objeto, un sentido pedagógico, didáctico, no cultural, no para recibir veneración, no veneraban imágenes,
En el siglo I no hay ningún testimonio de que se haya venerado imágenes. En el siglo II no hay testimonio de que se haya venerado imágenes. En el siglo III comienza en el sensus fidelium, en el sentir religioso popular entre el pueblo, no en lo que sería la parte ortodoxa jerárquica, sino en el pueblo lisollano. Allí esto marginal comienza, generalmente basado en leyendas, como vimos esta leyenda de la Verónica, leyenda del rey de Akbar, leyendas sobre las pinturas que hizo San Lucas, leyendas, como dicen los mismos autores catedráticos católicos romanos. Eso eran leyendas. Bueno, sobre esas leyendas se fue edificando todo un culto, toda una veneración de imágenes, que aún hasta el siglo V y en el siglo VI encontramos oposición. Muchos obispos, muchos líderes de la iglesia, que no permitían que en sus iglesias se venerasen, se adorasen imágenes. Y el Papa, San Gregorio Magno, le dice, tenlas a esas imágenes, simplemente que no se adoren, pero que se tengan como pedagógicos. El mismo objeto que tenía, pedagógico y didáctico, que tenían en el siglo I, en el siglo II y en el siglo III. Bueno, se extendió un poquito el tema, da para mucho más, tengo que cortarlo aquí para no ser tan largo con los vídeos. Espero que les sea útiles. Yo dejo siempre todas las referencias, ahí tienen todos los datos para que ustedes los busquen en su literatura. Las citas están allí con sus referencias para que puedan encontrarlas en los libros. Recuerden, no sean fanáticos, no dejemos que nos siga el fanatismo. La historia es la que es. Y que dejemos que ella nos hable. Hagamos un lado del fanatismo y escuchemos a la historia de la iglesia. Si quieren dejar un comentario libre de fanatismo, bienvenidos sean. Su like, su suscripción también es bienvenida. Y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la iglesia. Esto ha sido todo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. No te olvides de suscribirte al canal para poder reencontrarnos próximamente.